¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de suscribir este tipo de acuerdos? Empezando por los inconvenientes, yo diría que el primero es la propia reticencia, yo diría que de los bancos, sobre todo, a someterse a estos requisitos, los requisitos anteriores. El banco, cuando va a refinanciar una deuda, obviamente, y es muy legítimo, no va a estar pensando en el deudor. Estará pensando en sus propios intereses, en garantizarse de la mejor manera posible, recuperar pues, el préstamo o la financiación que haya otorgado. El problema es que estos acuerdos no están pensando en el acreedor. Estos acuerdos están pensando en de qué forma el deudor puede garantizar su continuidad refinanciando de forma legal sus acuerdos con los acreedores principales. Por lo tanto, hay que intentar vencer esa reticencia previa a que este acuerdo no debe someterse a estos requisitos, que es una refinanciación habitual del día a día entre el banco y el deudor y que no es necesario esta herramienta. Yo creo que sí es necesaria, pero sobre todo por las ventajas que vamos a ver ahora mismo. La principal ventaja, que con este acuerdo probablemente no necesite un procedimiento concursal, porque si estoy negociando con 3/5 de mi pasivo, probablemente el resto de acreedores, si no los introduzco en este plan de viabilidad, pues los pueda atender con facilidad porque haya pedido, pues por ejemplo, en el plan de viabilidad, contar con financiación para atender a los proveedores que pueda tener bien por el camino o que haya podido contraer hasta la fecha y que sean parte de mi situación de insolvencia. Por lo tanto, la primera ventaja, que este acuerdo es extrajudicial, nos puede permitir el eludir el procedimiento concursal. La segunda ventaja, podríamos decir que es la protección legal que estamos consiguiendo de este acuerdo en un futuro concurso de acreedores. Uno negocia con sus acreedores con la mejor de las intenciones de evitar entrar mañana en un procedimiento concursal. Pero el mercado es dinámico y la situación de la empresa es cambiante y el asesor tiene que intentar que los riesgos del empresario se minimicen. En el ADN del empresario va a estar el optimismo. Pero yo creo que en el ADN del asesor tiene que estar el realismo de decirle, ojo, ¿qué va a pasar si dentro de un año no conseguimos vender los pisos o si el mercado no remonta o si tenemos dificultades añadidas por impagos? Entonces, para ese caso, para el caso de que dentro de un año o de dos la situación no revierta y nos veamos entonces sí en la necesidad de acudir a un concurso de acreedores, solamente si nos hemos acogido a esta figura en la refinanciación que hemos hecho hoy, podremos asegurar al cliente que no va a haber responsabilidades por haber negociado esta refinanciación y el propio banco también va a tener asegurado que esto no le va a ser rescindido. Es lo que decíamos de Martín Safadesa, en la que sí que se promovió una acción de reintegración para anular las rehipotecas que se habían hecho cuando había una situación de insolvencia, precisamente porque esta figura no existía y entonces ahí sí que se ha considerado que es un perjuicio patrimonial el haber llegado a ese tipo de acuerdos entre el deudor y la banca cuando había una situación de insolvencia. Y, por lo tanto, la protección final que conseguimos ya no solamente es relativa al propio acuerdo, sino que en sede de calificación del concurso, cuando se valoran las posibles responsabilidades del empresario en la gestión de su insolvencia, pues obviamente si uno ha cerrado un acuerdo que es legal, no va a poder haber responsabilidades del administrador, porque el acuerdo está regulado en la ley y se ha cumplido con todos los requisitos. Por lo tanto, es protección legal lo que se consigue utilizando esta figura. Los riesgos salen obviamente por contrapartida con las ventajas. Los riesgos de no utilizar esta figura, pues que el acto pueda ser rescindido en un futuro concurso de acreedores porque se considere prejudicial. Esto es obvio. Si yo cierro un acuerdo con un acreedor y ese acuerdo no lo someto a la consideración de un plan de viabilidad que me informe favorablemente un experto independiente, pues es un acuerdo en el que yo he podido favorecer a mi acreedor simplemente porque era el que tenía mayor fuerza. Es lo mismo que cuando un acreedor a quien no considero relevante me insta a un concurso necesario. Pues para mí pasa a ser el primero de mis problemas, porque si yo estaba negociando y no quería acudir a un procedimiento concursal y un acreedor se presenta en el juzgado diciendo que estoy en situación de insolvencia y que quiere que me declare en concurso, probablemente sea mi principal problema y a él le beneficie en pro del resto de acreedores. Por lo tanto, este acuerdo lo que pretende es eliminar ese tipo de beneficios, que a una mayoría suficiente, a 3/5 al menos, se les tenga en cuenta en un plan de viabilidad de la empresa. Por lo tanto, eliminaríamos el riesgo de anulación de este acuerdo y de la culpabilidad que podría haber en sede concursal por haber cerrado este tipo de acuerdos en situación de insolvencia.